911, what's your emergency? Hola amigos, espero que estén todos súper bien. Yo soy Mika y les doy la bienvenida a este nuevo episodio de Un Rato de Misterio. En el día de hoy les traigo la historia de Kathleen Peterson, más conocida como el caso de la escalera. Antes de empezar, los invito a seguir el podcast desde la plataforma que me estén escuchando, ya que eso ayuda un montón a que estos episodios sigan circulando y esta comunidad crezca cada día más. Ahora sí, una vez más y como siempre, los invito si quieren a buscar un té, un café, lo que les guste tomar y empezamos con el caso. Bueno, en el día de hoy tenemos un caso que quiero contarles hace mucho tiempo. Años, les diría. Pero antes de empezar, me voy a tomar un minuto para hacer un pequeño anuncio. Sé que hay muchas personas en la audiencia a las que les encantan los episodios de historias de Reddit. Lo sé porque justamente suelen ser de los más escuchados del podcast. Quiero decirles que este episodio no es de Reddit específicamente y quiero decirles también que no se asusten porque el contenido de Un Rato de Misterio no va a cambiar, pero tomé la decisión de agregar un mini episodio semanal dedicado exclusivamente a historias de Reddit. Va a salir una historia nueva cada viernes a las 19 horas. Como es una historia por especial, obviamente van a ser bastante más cortitos que los episodios de los martes, y por ese motivo saldrán solamente por YouTube y TikTok. Este viernes sale el primer especial, así que, si son de los que aman las historias de Reddit, los invito más que nunca a suscribirse al canal de YouTube, Un Rato de Misterio Argentina, y también a seguirme en TikTok, que es URDMARG. Los episodios de los martes, como les dije antes, van a seguir igual que siempre. Esto es solamente un poco más de contenido. Y habiendo dicho esto, y esperando que les haya gustado el anuncio, me voy a meter de lleno en el caso de hoy, conocido por mucha gente como el caso de la escalera. Para arrancar, tengo que presentarles a sus protagonistas, Michael y Kathleen Peterson. ¿Qué tienen que saber de esta gente? Varias cosas. Michael tuvo un pasado en el ejército de Estados Unidos. Participó de la guerra de Vietnam y fue herido en combate, algo que le valió la medalla del Corazón Púrpura, entre muchas otras. A raíz de esto vuelve a Estados Unidos en 1965 y se casa con quien era su novia en aquel momento, una mujer llamada Patricia Volkmann, con la que luego tuvo a sus dos primeros hijos, Clayton y Todd. 6 años después del casamiento, a Peterson lo dan de baja del ejército por otra lesión y ahí decide dedicarse de lleno a su verdadera pasión, la escritura. La primera novela que escribió se basó prácticamente en sus experiencias en la guerra y rápidamente se convirtió en un libro muy popular. Otro dato muy relevante para esta historia es que en un periodo la familia Peterson vivió en Alemania y se hicieron muy amigos de una pareja, George y Elizabeth Radcliffe. George era el capitán de la Fuerza Aérea de Estados Unidos y junto con su esposa tenían 2 hijas, Margaret y Martha. Para 1983 George fallece y Elizabeth se muda con las 2 nenas a una casa más cerca de los Peterson, que
que por supuesto la ayudaron muchísimo con todo, porque eran realmente amigos íntimos. 2 años después se muere Elizabeth, supuestamente por causas naturales, y las 2 niñas quedan al cuidado de los Peterson, porque de acuerdo con el testamento de George y Elizabeth, es lo que ellos querían. Así es como Michael, Patricia, sus 2 hijos y las 2 niñas, ahora sus hijas adoptivas, volvieron a vivir a Durham, en Carolina del Norte. Pero en ese punto las cosas ya no estaban tan bien en la pareja. Y en medio de la crisis, Michael conoció a Kathleen, la verdadera protagonista de este caso. Para ese entonces, Michael ya era un novelista reconocido y también tenía una columna política en el diario en la que era bastante ácido con las fuerzas policiales locales. Kathleen, por su parte, era una joven ejecutiva muy exitosa a nivel profesional que trabajaba en una empresa de telecomunicaciones. Ella ya había estado casada en el pasado, igual que Michael, y fruto de ese matrimonio tenía una hija llamada Caitlin. Y acá retomo lo que les estaba diciendo de Michael y su esposa Patricia. Las cosas ya no estaban tan bien, eventualmente la pareja se divorcia y al poco tiempo Michael ya estaba saliendo con Kathleen. Usó la plata que había ganado por sus libros para comprarse una mansión gigante en el barrio de Forest Hills y eventualmente se mudó con su nueva pareja, las 2 niñas que adoptó de sus amigos y la hija de Kathleen. Cuando sus hijos mayores terminaron el secundario, también volvieron a vivir con él. Para 1996, Michael y Kathleen se casan. En ese punto eran una pareja feliz, con 5 hijos a su cargo y una dinámica familiar algo inusual para la época, pero que les funcionaba bien. Kathleen era el principal sostén económico del hogar y eso le permitía a Michael dedicarse 100% a la escritura. Entre sus novelas y columnas del diario, el hombre fue haciéndose cada vez más popular, al punto en que intentó postularse a alcalde en el año 99. Sin embargo, con la popularidad también se destapan algunas cositas ocultas. En este caso, salió a la luz que Michael había mentido con las medallas del ejército. No había recibido nunca un corazón púrpura y aparentemente solo tenía la mitad de las que decía tener. Esto le generó una pésima imagen pública y obviamente tuvo que bajar la candidatura. Un año después volvió a intentarlo, esta vez para unirse al Consejo Municipal, pero tampoco lo logró. Y creo que ya tenemos toda la información que necesitamos, por el momento al menos, para meternos en los hechos más importantes del caso. Para eso tenemos que viajar al 8 de diciembre del año 2001. Un día absolutamente normal en la casa de los Peterson. No había ningún evento, ninguna fiesta, nada fuera de lo habitual. Por la noche, Michael y Kathleen se quedaron charlando y tomando vino en el patio. Estaban particularmente contentos porque Michael estaba por cerrar un contrato muy bueno por un libro en el que participó como coescritor. En un punto de la noche, Kathleen se volvió a meter a la casa porque tenía que hacer algunas cosas de trabajo para el día siguiente y Michael se quedó un rato más afuera. Cuando decide volver a entrar, se encuentra a Kathleen tirada al pie de las escaleras, visiblemente lastimada. A las 2:40 de la madrugada, ya del sábado 9 de diciembre, llama al 911 para pedir ayuda, diciendo que su esposa aún estaba con vida. A los pocos minutos llegó la ambulancia y los médicos determinaron que, contrario a lo que dijo Michael, Kathleen ya estaba muerta. Ahora, la escena era, por decir lo mínimo,
rara. Estamos hablando de una mujer que tuvo un accidente doméstico fatal, pero un accidente que había sido una caída por las escaleras. Entonces, ¿por qué había tanta sangre por todos lados? Las paredes, el piso, estaba todo lleno de sangre. Y hay algo aún peor, y es que toda esa sangre parecía estar seca, como si el accidente hubiera ocurrido mucho tiempo antes de la llamada al 911. Cuando empiezan a estudiar el cuerpo, descubren que Kathleen tenía varias laceraciones en la parte posterior de la cabeza, pero no presentaba fracturas en el cráneo, algo que uno esperaría encontrar si hubo golpes reiterados contra los escalones. Y había otra cosa más que no tenía mucho sentido para los investigadores, y es que la forma en la que estaba ubicado el cuerpo y sus lesiones no encajaban con la distribución de sangre que había en el lugar. Inicialmente se trató como una muerte sospechosa. Se barajó por un momento la posibilidad de accidente, pero se descartó casi de inmediato. La teoría de Michael era que su esposa se cayó por haber estado tomando vino, pero había muchas cosas que no cerraban con esta teoría. No solo todo lo que les dije antes, sino que hay que sumar que en el examen toxicológico, Kathleen ni siquiera llegaba al mínimo de alcohol permitido en Carolina del Norte. Y sí, el informe del primer investigador decía que había grandes chances de que fuera una muerte accidental, pero luego la autopsia reveló que la causa de muerte fueron los impactos de un traumatismo en el cráneo, compatibles con golpes de un objeto contundente y la posterior pérdida de sangre. Ahí ya no quedaron dudas. Todo indicaba que se trataba de un homicidio. ¿Y quién fue el primer sospechoso? Ya se lo estarán imaginando, pero les cuento que fue la única persona que estaba en la casa en ese momento: Michael Peterson. Obviamente, toda esta situación separó por completo a la familia, pero no fue así desde el principio. Inicialmente todos apoyaban 100% a Michael, hasta que se descubrió un dato que cambió todo. Michael era bisexual. Aparentemente tenía encuentros ocasionales con otros hombres, y muchos de estos encuentros eran con trabajadores sexuales. A raíz de este descubrimiento, la hija de Kathleen y su tía, es decir, la hermana de la víctima, cambiaron de opinión. Para ellas, e incluso para la fiscalía, se abrió una línea de investigación nueva. Existía la posibilidad de que Kathleen se hubiese enterado de este secreto que guardaba Michael, específicamente de los encuentros o de una posible relación extramatrimonial, y eso diera pie a una confrontación que terminó con un homicidio. Y déjenme decirles que si todo lo que les conté hasta ahora les parece un montón, no saben todo lo que falta. El juicio por este caso arrancó en 2003, con Michael Peterson acusado de golpear a Kathleen hasta asesinarla. El motivo, según la fiscalía, es que la mujer había descubierto su vida secreta y lo habría amenazado con poner fin al matrimonio, algo que desencadenó una pelea que terminó en su muerte. La defensa de él, mientras tanto, argumentaba que había sido una caída accidental, que Kathleen ya sabía que Michael era bisexual y que no tenía ningún problema con eso. Y es en este punto que empezaron a salir a la luz muchas cosas que complicaron cada vez más a Michael. ¿Se acuerdan de esas medallas que supuestamente había ganado y al final era todo mentira? Bueno, esa fue una de las cosas que surgió nuevamente en el juicio. Un detalle que no tenía mucho que ver con lo que pasó, pero lo pintaba como un mentiroso. A eso se le sumó el tema de los encuentros con hombres, otro secreto que ocultó a su familia, y una cosa más.
diría yo, la gota que rebalsó el vaso. Al principio de este episodio les conté sobre Elizabeth, la mujer amiga de los Peterson que murió, y a raíz de eso Michael y su primera esposa terminan adoptando a sus hijas. Cuando se los conté, les dije que murió supuestamente por causas naturales. Pero resulta que, al igual que Kathleen, fue encontrada sin vida al pie de una escalera. En el caso de Elizabeth, se concluyó que la caída fue provocada por una hemorragia intracerebral. Pero de todas formas, son demasiadas casualidades, ¿no? Más si tenemos en cuenta que literalmente Michael fue el último que vio a Elizabeth con vida. Ese día habían cenado en la casa de ella, con las familias completas, pero Michael se quedó un ratito más para ayudarla a acostar a sus hijas. El cuerpo de Elizabeth fue descubierto por la niñera la mañana siguiente. A raíz de la muerte de Kathleen y todas las cosas en común que tenían ambos casos, se llevó a cabo una segunda autopsia del cuerpo de Elizabeth y se llegó a la conclusión de que su muerte no había sido un accidente, sino un homicidio. Y si bien hablaron de acusar a Michael de ese crimen, finalmente dieron demasiadas vueltas, encontraron muchas inconsistencias por todos lados y la acusación no llegó a ningún lugar. En el medio del juicio por Kathleen, su hija Caitlin presenta una demanda contra Michael por homicidio culposo, a la que él responde declarándose en bancarrota. Unos años después, ella presenta una objeción y para 2008 llegan a un acuerdo por fuera de la justicia de $25 millones. Pero esto fue en paralelo al juicio que, como les dije, arrancó en 2003, en julio para ser exacta, y terminó en octubre del mismo año, convirtiéndose en uno de los más largos en la historia de Carolina del Norte. ¿Cuál fue el veredicto? Michael Peterson fue encontrado culpable del asesinato y sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Desde ahí hasta el 2011 estuvo preso en la institución correccional Nash. Y notarán que dije hasta 2011 porque sí, este caso tuvo otra vuelta inesperada. Desde el momento en que fue preso, los abogados de Michael intentaron apelar la condena y hasta pedir un nuevo juicio, diciendo que la fiscalía había ocultado pruebas y que el perito que estuvo en la causa no estaba preparado. Pero una y otra vez les denegaron los pedidos. De hecho, llegaron al punto de presentar otra posible teoría de lo que le había pasado a Kathleen, conocida como la teoría del búho. ¿En qué consistía esta teoría? Bueno, básicamente salió un vecino de la familia que había visto las fotos de la autopsia y dijo que esas heridas podrían haber sido causadas por un búho, que quizás se habría metido uno en la casa, la habría atacado a Kathleen y ella habría perdido el equilibrio y se cayó por las escaleras. Aparentemente, había un informe de laboratorio forense que indicaba que en el pelo de la víctima habían encontrado una pluma microscópica y un pedacito de madera de árbol. Según los abogados de Peterson, si esta evidencia se hubiera presentado en el juicio, seguramente iba a afectar el veredicto. Si bien para muchos esta teoría podría llegar a tener sentido, la persona que llevó adelante la autopsia la descartó totalmente. Dijo que era muy poco probable que un ave causara heridas como las que encontraron en la cabeza de Kathleen. Eran demasiado profundas. En fin, cuestión que Michael siguió preso, a pesar de los intentos de sus abogados, hasta que en 2010 sucedió algo inesperado. Se descubrió que Duane Deaver, uno de los investigadores del caso,
había presentado evidencias falsas en los juicios. No solamente en el de Kathleen, lo hizo en más de 30 casos diferentes. Y frente a esta situación, Michael Peterson es puesto en libertad en 2011, luego de pagar una fianza de $300.000 y queda con arresto domiciliario para esperar el segundo juicio. Desde ese momento, dieron otra vez 20 millones de vueltas con los nombramientos, con las fechas, con los abogados, hasta que en el año 2017, 6 años después, Michael acepta un acuerdo que ya hemos visto en otros casos en este podcast, que se llama la Declaración de Alford. Básicamente es un acuerdo a través del cual el acusado se declara culpable, pero sin admitir el crimen, solo reconociendo que hay demasiadas pruebas en su contra. Así fue sentenciado a 86 meses de prisión, pero como ya había cumplido aún más tiempo en los años que estuvo preso, simplemente quedó en libertad. Al día de hoy, nadie sabe con certeza qué pasó esa noche en la casa de los Peterson. Si Kathleen se resbaló, si fue un búho que se metió en el lugar, o si, como cree la mayoría, fue una discusión de pareja que terminó en homicidio. Algo que sí sabemos de este caso es que, además de ser un enigma, inspiró muchísimas producciones televisivas. La más popular, y la que particularmente les recomiendo si les interesó este capítulo, es la miniserie de HBO Max titulada La Escalera. Y para cerrar este caso quiero saber la opinión de ustedes. ¿Qué fue lo que pasó con Kathleen Peterson? ¿Michael es culpable o es inocente? Les pido que me cuenten su opinión en comentarios, que como siempre, los voy a estar leyendo. Espero que les haya gustado este nuevo episodio del podcast y les agradezco por haber llegado hasta acá. Si quieren, pueden apoyar esta producción desde cafecito.app/unratodemisterio y también suscribiéndose, dando like o compartiendo su episodio preferido con otras personas. Queridos amigos, eso ha sido todo por hoy. Les mando un beso grande y los despido. Hasta el próximo episodio.